Bueno, voy a realizar este ejercicio. Dice aquí que un péndulo físico tiene la forma de un disco de radio R. Es decir que el péndulo es un disco, algo así, y que tiene un radio R, o sea, R aquí. Y el péndulo se balancea en torno de un eje perpendicular al plano del disco, a una instancia L del centro del disco. Bueno, eso sería como, pues tenemos por acá un disco y este disco se balancea, va así y así, y claramente está atado a a un eje por acá. Ahí nos dice que el péndulo se balancea en torno de un eje perpendicular al plano. Un eje que es perpendicular al plano, bueno, tenemos acá, nuestro plano es esta hoja que tengo acá, o sea, toda esta hoja. Es decir, que un eje será un eje que va saliendo, o sea, que va que va tanto saliendo o entrando. Por consiguiente, pues el eje debería ir por acá. Y aquí dice también que está a una instancia L del disco, es decir que la longitud desde aquí hasta el centro del disco es L, es esta L que está acá. Y ahora dice, demuestre que la frecuencia de las oscilaciones de ese péndulo está por W igual a raíz de G por L y R al cuadrado sobre 2 más I más L al cuadrado. Bueno, algo que hay que decir acá es que, bueno, lo que yo voy a hacer en este caso es usar el teorema de Steiner. Teorema de Steiner. Teorema de Steiner nos dice que, bueno, aquí este es teorema de Steiner, creo que se escribe así. Nos dice que la inercia es igual a la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Eso a qué se referencia? Que por ejemplo en el caso es en el que estamos, si nosotros queremos hallar, por ejemplo voy a poner que ese sea el punto O, y este acá, que es el centro de masa del disco, sea un punto G. Bueno, como es un disco, vamos a hacer que ese disco pues sea como más un disco, es decir que toda esa superficie la tiene obviamente tapada, ¿sí? O sea, ese disco ahí es, o sea que ese disco acá es macizo, ¿sí? Es un disco y macizo. Entonces, ¿a qué se referencia? Que por ejemplo la inercia con respecto a este eje O, como observamos acá, el centro de masa de este es aquí. La inercia respecto a ese punto de este disco, o sea, respecto al punto del centro de masa, está dado por, bueno, eso es igual a la inercia respecto al punto G, que es respecto al centro de masa, más la masa por la distancia al cuadrado. Es decir, aquí este disco tiene una masa, y a qué distancia del eje está, del eje O, pues a una distancia L. Por tanto, va a ser igual a la masa por L al cuadrado. Vamos a decir que este disco, ahí no nos dan la masa, pero vamos a suponer una masa, que es una masa de M. Resulta que esta inercia, como estamos hablando de un disco, la inercia del centro de masa de un disco es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Es decir que esta I sub 0 es igual a un medio de la masa por R al cuadrado más L al cuadrado. Como se observa, este R al cuadrado sobre 2 más L al cuadrado lo podemos observar acá abajo, y más o menos hacia allá es que vamos. Bueno, aquí me faltó poner la masa. Voy a factorizar acá la masa,
de forma que me quedaría así. Y de aquí hay que sacar una fórmula. Claro, esa fórmula vamos a sacarlo de esa forma. Bueno, primero vamos a hacer, bueno, a ver cómo sería. Bueno, lo que voy a hacer en ese caso es bueno, a ver, eso se desplaza a un ángulo, o sea, a partir de este eje vertical, eso tiene un ángulo θ, y baja esta masa, eso tiene una masa, si una masa por acá, o sea, el peso iría en esa forma, mg hacia acá, hacia abajo. Bueno, voy a eliminar este pedacito que, uy, no eliminé, terminé eliminando todo. Voy a eliminar esta línea que está acá. Uy, no, lo eliminé todo de nuevo. Bueno, voy a eliminar solamente esa línea. Es que esa línea que hay, bueno, es sin esta línea, ¿no? O sea, es así, sin esta línea. Vamos a eliminarlo de esa forma. Es sin esa línea que está ahí. Y todo esto es macizo, que es el disco. Y bueno, retomando acá tenemos una masa por una gravedad. Vamos a calcular entonces, bueno, acá hay una tensión de la cuerda, bueno, de la cuerda o de una barra, pero en este caso la barra se desprecia la masa, también de la cuerda, si estamos hablando de un caso ideal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es con respecto a este eje sumatoria de torques de momentos. Entonces resulta que la sumatoria de momentos con respecto al eje, por ejemplo al eje O, es igual a la inercia de este disco por el ángulo, por la aceleración angular, o sea, por la aceleración angular a la que varía este ángulo, a este disco. Es que el disco está así, el disco está así y va de acá para allá, va así, se desplaza de esa forma, y acá hay un ángulo que se mueve. Y listo, entonces irá para allá. Acá vamos a hacer una línea por aquí que sea perpendicular a esta línea de la tensión, porque al final el DC de la K será así. Aquí hay una tensión, la tensión de la cuerda o la tensión de lo que sea. Y bueno, este θ que está acá, yo al pasar esta línea más para acá, pues este ángulo será igual a ese θ que está acá. Ahora, reviso que este ángulo acá, debido a que esto es 90 grados, ese ángulo va a ser 90 menos z. Pero bueno, eso en ese caso no es necesario, porque este peso se lo descompongo en dos partes, una en esa parte y otra en esa parte. Como estamos haciendo sumatoria de momentos con respecto al punto cero, claramente en esa parte de la componente del peso, que será mg, como ese θ, o sea, ese ángulo sería así, θ aquí, y sería así como un triángulo. Bueno, si realizo ese triángulo, a ver cómo quedaría.
bueno, sería como algo así. No, así no. Espera, sería como algo. A ver, así, pero no. Definitivamente así no se puede. Con este ángulo. Bueno, sería algo que va. Sería una línea que baja. La del peso. Una línea perpendicular por aquí. Y otra línea que ya finaliza por acá. Una, la del peso, mg. Y acá hay un ángulo. Por tanto, esa mg, que es el peso, se descompone en dos fuerzas. Una fuerza aquí sería mg coseno de teta. Y esa mg seno de teta. Vamos a centrarnos en esta. Esta aquí, esta fuerza que va en esta dirección, es esta misma fuerza. Y esa fuerza, mg seno de teta, es la que hace el momento con respecto al punto O, porque esa componente que es mg coseno de teta, esta debió a ir en la misma dirección, o sea, va hacia el punto, la línea de acción de esa fuerza está sobre el punto O, no hace momento. Entonces la sumatoria de momentos con respecto al punto O va a ser inercia por alfa, que es aceleración angular, esta, igual al torque de las otras fuerzas. En este caso solamente está esa fuerza que es mg, que es la del peso, la componente del peso, por el seno de teta, y por la distancia, que como observamos, la masa, que es el disco está a una distancia L, es decir, mg coseno de teta por L. Alfa ¿qué es? Alfa es aceleración angular, es decir, que es la derivada segunda del ángulo teta, de ese ángulo que está acá. Entonces se reemplaza ello. Se reemplaza ello y obtenemos ese resultado. Bueno, este momento aquí es negativo porque va en ese sentido, y ese sentido es el de la manecilla del reloj, el momento que hace a la barra, porque obviamente si tenemos aquí una barra y le aplicamos una fuerza como va en ese sentido, esa barra va a comenzar a rotar para ese sentido, y ese sentido es a favor de la manecilla del reloj, por lo que va a ser negativo ese momento. Entonces bueno, ya tenemos en cuenta ese signo, da negativo, entonces negativo aquí sobre la inercia, y bueno, para ángulos pequeños, para teta pequeño, ¿sí? Resulta que seno de teta es aproximadamente teta, por lo que podemos cambiar a ese seno por teta, de forma que nos quedaría la expresión de esa forma. Paso este negativo al otro lado, que ya pasaría a sumar por teta, igual a 0. Y entonces resulta que hay una fórmula que dice, voy a escribirla acá en esta parte, que dice que toda ecuación que tenga esa forma su solución se puede escribir de esta forma. Sí se puede escribir de esa forma. Es decir, que si nosotros convertimos esto igual a w al cuadrado,
¿sí? Como está acá. Es decir, que en este caso esto es teta, aquí es x. Es decir, que teta es igual a coseno de wt más el phi. Bueno, en algunos libros es coseno, en otros es seno, pero no es que cambie mucho, o sea, da lo mismo según las condiciones iniciales. Bueno, aquí dice que es seno, en este caso, bueno, puede trabajar con seno o puede trabajar también con coseno. Pero trabajemos con coseno, sí. O sea, trabajar con coseno. Pero bueno, lo importante es que identificamos este W. Este W, que es todo esto. ¿Y ese W qué es? Pues es mi frecuencia la que nos estaban pidiendo. Como se observa arriba, W es igual a esto, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo. Y teníamos que la inercia, esta inercia, que bueno, esa inercia la veníamos desde acá inicio, era I por alfa, que I por alfa, que es el desplazamiento angular, la aceleración angular, pero con respecto a ese punto. Es decir, que esta inercia es I sub 0. ¿Pero de quién? Pues del disco. Entonces por eso yo pongo acá I sub 0, I sub 0. Y entonces I sub 0 resulta que tengo aquí que W al cuadrado es igual a mg por L sobre inercia con respecto al punto S sub 0. Y bueno, voy a copiar esto, lo copio y lo paso para esta parte para revisar ya esta sección. Como observamos, la inercia y su cero era eso. Por tanto, lo reemplazo y hay una masa ahí que observamos que se puede cancelar. Por lo tanto, la cancelamos y al final nos da la respuesta. Sobre 2 más L al cuadrado, que es la respuesta que estaba en el libro este entre paréntesis. Y listo, ya quedaría mi solución a la